Nuestro estudio para hoy tiene por título El plan eterno de Dios y está basado aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Y antes de estudiar el texto, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración. Ore conmigo. Padre, gracias te damos por estar reunidos una vez más para estudiar tu palabra. Queremos suplicarte que Dios, el Espíritu Santo, venga a nuestra vida, abra nuestra mente y nuestro corazón para la comprensión y la aceptación de tu voluntad para nuestra vida. Bendice el amigo, la amiga que ora conmigo y háblanos a través del estudio de este momento. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigo, amiga, por haber orado conmigo. Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 25. Es el estudio para este momento. Vamos a hablar un poco del ministerio de Pablo y cómo sus sufrimientos formaban parte dentro del plan de Dios como predicador a los gentiles, llevando su palabra. Dice Pablo, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue llamado por Dios como el apóstol de los gentiles, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios. Pero dentro de ese cumplimiento de su ministerio, Pablo, él expresa, ¿verdad?, que pasó por muchos sufrimientos y él lo expresa con alegría porque al participar de los sufrimientos de Cristo significa que su ministerio estaba aprobado por Dios. Porque no solamente Dios te llama para que cumplas es un ministerio dentro del plan de Dios, dentro de la obra de Dios por salvar al ser humano, sino que también Dios, que administra todo dentro del plan de salvación, que las cosas se hacen de acuerdo a como Dios las estableció, el Señor tuvo a bien que Pablo participara de los sufrimientos de Cristo. Entonces Pablo vio sus sufrimientos como una extensión del ministerio de Cristo para el beneficio de los cristianos, el beneficio de todos aquellos que creían en Jesús. Y ahora les está escribiendo a los colosenses. Entonces, a Pablo anteriormente, antes de sus prisiones, de sus cárceles, él enseñaba públicamente, ¿verdad?, por las casas, de casa en casa, el evangelio de Cristo, como lo expresa Hechos 20:20. Y también, a pesar de las dificultades, Pablo continúa haciéndolo. Y el Señor Jesús, cuando estuvo por esta tierra, Él nos advirtió allí en Mateo 24:29 de que pasaríamos por dificultades, por aflicciones, como también lo dice en Juan 16:33, pero Él prometió que todas estas pruebas o dificultades por las que pasamos los seguidores de Cristo no se comparan en nada con la gloria que nos espera, como lo expresa Romanos 8:18. Entonces todo eso forma parte, ¿no?, del plan eterno de Dios, los sufrimientos por los que pasamos. Entonces el plan eterno de Dios se abarca desde antes de la fundación del mundo hasta la redención final. ¿Y en qué consiste el plan eterno de Dios? El plan eterno de Dios es que Dios sabe todas las cosas. Dios sabía que la raza humana iba a caer en pecado. Y el plan eterno de Dios es salvar al ser humano a través de su Hijo Jesucristo, todo aquel que cree en Él. Como dice el texto clásico de su palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan eterno de Dios, salvar al ser humano
que cree en Jesucristo. Y Él utiliza instrumentos humanos, seres humanos de carne y hueso, como usted y como yo, hombres y mujeres. Nos involucra en su plan eterno para que llevemos el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús. Solo que mientras hacemos esto, no estamos exentos de pasar por sufrimientos, como lo hizo Pablo, como lo hizo el Señor Jesucristo en sus días. Todos los profetas, los apóstoles, todos ellos pasaron por sufrimientos. Entonces el plan de Dios es que desde la creación, desde antes de la creación del mundo, hasta la redención final, Dios está allí en el control de su plan eterno, su plan para redimir a la raza humana como administrador, como lo dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Quién administra todo en el plan de salvación? En el plan eterno del Señor, Él mismo. El Señor mismo lo administra y allí esta palabra administración o mayordomía se refiere al modo en que Dios ordena todas las cosas para que su propósito de salvar al ser humano se cumpla. Veamos algunos elementos del plan eterno de Dios. Por ejemplo, el apostolado de Pablo. Pablo veía su ministerio como parte integral del plan eterno de Dios para proclamar la palabra de Dios. Dice, para que anuncie, parte final del verso 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces es importante que usted y yo veamos en este tiempo en que Dios te ha llamado que tú formas parte integral del plan eterno de Dios, así como Pablo lo entendió en sus días. Claro que el ministerio de Pablo no era un fin en sí mismo, sino una pieza dentro del plan eterno de Dios. ¿Qué decir también de los profetas y de los apóstoles? Los profetas y los apóstoles del Antiguo Testamento, ellos también, tanto los del Nuevo Testamento, ellos fueron fundamentales para el desarrollo del plan eterno de Dios, para colocar los cimientos en los cuales se edifica la fe cristiana, en los cuales todos ellos lo hacían para edificar a las personas que entregaban sus vidas a Dios. Entonces, desde la creación, este plan eterno de Dios fue consolidado, fue dado mucho antes de la fundación del mundo, como lo expresa la palabra de Dios, y ahora era revelado progresivamente a través de las Escrituras. Pablo lo entendió en sus días, por eso en las cartas que escribió hablan de este misterio de Dios, el misterio de la predicación del Evangelio, para que las personas conociesen a Cristo como su Salvador personal. Entonces es importante hoy que usted y yo, ¿verdad? Toda decisión que tomemos estén en armonía o en acorde con el plan divino de Dios. Cuando usted le entregó la vida a Cristo, ¿verdad? El cielo se alegró. Cada decisión que usted y yo tomamos, aunque parezca pequeña a nuestros ojos, puede tener una repercusión dentro del plan eterno de Dios. ¿Por qué? Porque ahora que le hemos entregado la vida a Jesús, cada decisión que tomamos debe ser para apoyar ese plan eterno de Dios para que las personas sean salvas. Entonces, mientras Dios nos da vida en esta tierra, es importante estar conectados con Él. Él es la fuente de la sabiduría. Cuando estamos conectados con Él, Él nos va a dar sabiduría para discernir nuestras decisiones diarias y deben estar sintonizadas o relacionadas con el plan eterno de Dios. Y es muy importante que nosotros comprendamos que el plan eterno de Dios es inclusivo y detallado, abarcando desde los patriarcas, los profetas, los apóstoles, hasta nuestros días. Cada creyente en esta tierra es llamado a participar activamente
asegurándose que sus decisiones reflejen el amor y propósito de Dios. Así que Dios, a través de este estudio, el plan eterno de Dios, el Señor nos está invitando, nos está llamando para que usted y yo hoy podamos vivir con esperanza y confianza que estamos contribuyendo al cumplimiento del glorioso plan eterno de nuestro Dios. Véalo de esta manera, vívalo así, y cada nuevo día que Dios te dé, las decisiones que tomes, los que hagas, estén relacionados, sintonizados con el plan eterno de Dios. Quiero compartirte, para ya finalizar este estudio, compartirte en el libro Reflejemos a Jesús del 9 de enero, en la página 15, algo bien relacionado con el estudio de hoy, el plan eterno de Dios. Nos dice así: el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán y Eva, no, sino que fue una revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas había sido el fundamento del trono de Dios. Romanos 16:25. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiera, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador cuando estuvo aquí en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Sí, ese es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios es que Él enviaría a su Hijo para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Hoy el llamado que Dios nos hace para ti, amigo, amiga, para mí, que nos da vida en este tiempo que estamos viviendo, en estas etapas, en esta escena final de la historia de este mundo, es que nos involucremos en el plan eterno de Dios, que cumplamos nuestro ministerio, predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con aquellas personas que no conocen a Jesús. Que lo hagamos guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Y Dios está dispuesto a usarnos en este tiempo para honra y gloria de su nombre y para bendición de la humanidad. Ore conmigo. Querido Padre, te damos gracias por esta lección, Señor, por el estudio de tu palabra, donde nos recuerdas que nos has involucrado en tu plan eterno para salvar al ser humano. Gracias por llamarnos en este tiempo, Señor. Y así como a través de tu palabra vemos que llamaste a Pablo y lo involucraste en tu plan eterno para salvar al ser humano, Pablo comprendió que mientras cumplía ese ministerio de la predicación del Evangelio, pasó por sufrimientos. Hoy nosotros no estamos exentos también. Y te agradecemos, Señor, por darnos a comprender esto, que mientras cumplimos el ministerio que nos has dado en esta tierra, de predicar tu Evangelio, no estamos exentos de sufrir. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos asista siempre, que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé sabiduría para poder, Señor, presentar tu Evangelio de la mejor manera, para que sea de gran bendición para nuestros semejantes. Quédate con nosotros en este día, Señor. Danos un día feliz, próspero, productivo en tu presencia. Bendice el amigo, las amigas que se conectan gentilmente aquí para juntos estudiar tu palabra. Bendice sus familias, Señor. Te lo pedimos estas cosas en el nombre y por amor de Jesús. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, amigo, amiga, por estos momentos que hemos estudiado juntos la palabra del Señor. Para mañana vamos a continuar este estudio, porque hoy es como una parte primera de este estudio del plan eterno de Dios. Mañana, miércoles, vamos a estudiar la revelación del misterio de Dios. Sí, cómo ese misterio de Dios fue revelado, como Pablo lo entendió en sus días y como hoy tú y yo también debemos entenderlo y movernos en esa dirección porque el tiempo está llegando. El tiempo de nuestra redención está cerca, la segunda venida del Señor. Te mando un grande abrazo a la distancia. Nos vemos por aquí con la bendición de Dios nuevamente y la paz de Dios sea contigo. Amén. Amén.